Entonces vamos a pasar a la función logarítmica. Igual que hicimos con la función exponencial, vamos a ver primero la definición. Vamos a definir función logarítmica. Y vamos a ver algunas propiedades de la función logarítmica. Y van a ver que, bueno, son propiedades muy interesantes. Vamos a ver cómo obtenerlas, cómo verificarlas, ¿verdad? Cómo es que, digamos, de dónde salen, ¿verdad? Esas propiedades de la función logarítmica que a veces suenan un poco raras. ¿Ok? Y vamos a ver también gráficas y dominio, igual que hicimos con función exponencial. Entonces, bueno, vamos con la definición. La función f. Bueno, más bien pongámoslo así. La función exponencial f de x igual a la x es biyectiva, ¿verdad? Definida como la definí. Definida como f que iba desde cualquier número real hasta los positivos sin incluir el cero. ¿Ok? Vean que definida de esa forma, todos los valores de su codominio se están utilizando, ¿verdad? Vamos al último dibujo que hicimos. Y yo me fijo en todos los positivos y yo digo, mira, todos los estoy utilizando. Para todos hay gráfica, ¿verdad? Para todos hay gráfica. Ok, todo bien. Todos los positivos en Y se están utilizando. Y además, no importa si yo donde haga una recta horizontal, esa recta horizontal solamente va a intersecar a la gráfica en un punto. ¿Okay? Es inyectiva, ¿verdad? Es inyectiva, sobreyectiva, no sobran elementos en el codominio. Ok, es biyectiva. Es una función biyectiva definida en esa región. Y si es biyectiva, posee inversa, ¿verdad? La función exponencial es biyectiva definida de esa forma, por lo que posee inversa. Y bueno, a la inversa es justamente la que llamamos función logarítmica. ¿Okay? Su inversa se conoce como la función logarítmica. Se conoce como la función logarítmica. Y se define. Ok, vean. La función logarítmica, como es la inversa de la exponencial, entonces el dominio y el ámbito se invierten, ¿verdad? Ahora el dominio de la función logarítmica es el ámbito de lo que era la exponencial. O sea que ahora el logaritmo más bien recibe solamente positivos. Ojo a eso. La función logaritmo solamente recibe positivos. Eso es importante para cuando veamos dominio máximo. ¿Mm? Y me devuelve reales. Me devuelve cualquier número real. Ok. Voy a bajar un poquito. Ok, se define así. Tal que, recuerden que la definición de cualquier inversa, se los comenté en trigonométricas, es que y da logaritmo de x si y solo si yo le aplico la exponencial a la y me da el x. Recuerden, o sea, no estoy haciendo nada raro y espero que no lo vean raro. Dijimos que la función inversa, ¿verdad? La función inversa se define siempre con respecto a la función original. Y habíamos dicho que si en la función inversa x se relaciona con y, entonces en la función original el y se tiene que relacionar con el x, ¿verdad? Porque es inversa, me tiene que devolver. Entonces aquí estamos diciendo que la función exponencial tiene inversa.
y la función inversa de la exponencial es la logarítmica. Ujú. Entonces así es como se define la función logarítmica. La función que agarra positivos me devuelve valores en R, tal que y es logaritmo de x, si solo si e a la y da x. Y aquí, perdón, lo estoy poniendo mal, porque no lo estoy poniendo base, perdón. Estoy pensando como si fuera un logaritmo en base e. Aquí es logaritmo en base a, y aquí es a la y igual a x. Ahí, perdón, esa base se me olvidó. La base. Ok, todo bien. Ojo porque ahí tenemos entonces la primera propiedad o que me dice cómo puedo convertir de exponencial a logarítmica y viceversa. ¿Ok? Entonces vamos a bajar un poquito. Entonces, propiedades. Voy a poner las propiedades primero y después vamos a verificar un par de propiedades. Ok. Propiedades. Pongamos otra vez esta, aunque en realidad la definición se utiliza tanto que la voy a poner también como una propiedad. Okay. Esto es logaritmo en base a de x es y, si y solo si a la y me da x. Eso quiere decir que yo puedo pasar de una notación a la otra, puedo pasar de logarítmica a exponencial y viceversa. Algunos se lo aprenden, ¿verdad? Para aprendérselo es que siempre, ok, digamos que tengo este lado izquierdo y yo quiero escribir esa logarítmica como exponencial. Entonces yo empiezo en la base y digo, ok, la base elevado a la y me tiene que dar la x. Ujú. Empiezo en la base y digo, ah, bueno, la base, me voy al otro lado al igual, elevado a la y, me tiene que dar la x. Ok, y así lo escriben de este lado. La base elevado a la y me tiene que dar x. Pasando hacia el lado izquierdo, o sea, más bien ahora tengo este lado. Y quiero escribir esta exponencial como logarítmica. Entonces yo digo, bueno, logaritmo en base a, okay, otra vez empiezo en la base, logaritmo en base a de x me tiene que dar y. Otra vez empiezo en la base, me voy al otro lado al igual y me regreso. Entonces así es como, bueno, alguna gente digamos que se lo aprende, entonces eventualmente pueden aprendérselo de esa forma. Si se lo sabían de otra manera, bueno, o sea, lo importante es sabérselo y poderlo utilizar. Entonces es muy importante porque vean que, por ejemplo, cuando vimos trigonométricas, tuvimos que ver trigonométricas inversas para resolver ecuaciones trigonométricas. Bueno, aquí también, si yo tengo ecuación exponencial, en algún momento ocupo logarítmicas para poder despejar las variables. O si tengo una ecuación logarítmica, voy a ocupar exponenciales para poder despejar la variable. Ocupo la función inversa. Muy bien, ¿qué otras propiedades tenemos? Voy a bajar un poquito. Logaritmo en base a de una multiplicación da lo mismo que logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Qué propiedad más rara, ¿verdad? Logaritmo de una multiplicación se separa como la suma de logaritmos. Qué propiedad más extraña. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Vamos a comprobar algunas de estas propiedades. Logaritmo en base a de una división se separa como una resta. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Muy rara también, una propiedad muy extraña. ¿Okay?
Vamos a ver ahora por qué. Ahora por lo menos una justificación ahí de por qué pasa esto. Tal vez una propiedad que debía haber puesto antes. Esta propiedad la vamos a utilizar para demostrar esas dos de abajo. Recuerden lo que habíamos dicho. Si yo agarro una función y le aplico la inversa, inmediatamente después, ¿verdad? Tengo un x, le aplico una función e inmediatamente después le aplico la inversa, habíamos visto que esto siempre daba x. Era una de las propiedades de funciones inversas, que f o f inversa daba x. Eso siempre se cumplía para una función y su inversa. Entonces, vean lo que estoy diciendo aquí. Si yo agarro un x, lo meto en la función logarítmica e inmediatamente después lo meto en la función exponencial, o sea, a lo elevo a eso, me tiene que dar x. Okay. Esa es por propiedades de funciones y sus inversas. O sea, eso es inmediato. Si yo tengo un x y lo meto en la exponencial e inmediatamente después le aplico la logarítmica, me devuelve x. Okay. La logaritmo en base a de x da x. Logaritmo en base a, aquí me falta la base. Logaritmo en base a de a a la x da x. Ok, muy interesante. Esas son directas por las propiedades de funciones inversas. Muy bien. Me falta una más. Una constante por el logaritmo en base a de x. Yo puedo agarrar la constante y subirla aquí como exponente. Qué interesante. Qué propiedades más interesantes. Esas propiedades raras de los logaritmos después me van a permitir hacer muchas cosas con logaritmos. Que esas propiedades me permiten, cuando estén en cálculo diferencial, a derivar unas cosas ahí raras. Algo que se conoce como derivación logarítmica. Y es gracias a estas propiedades que lo puedo utilizar después. Corroboremos, o sea, verifiquemos algunas de estas. Verifiquemos dos. Voy a ver nada más. Creo que no estoy dejando ninguna sin poner, pero voy a verificar aquí en el folleto un segundo para ver si no estoy dejando una. Sí, de hecho sí estoy dejando una por aquí botada. Ok, hay como unas tres que puedo agregar. Ok, otra propiedad. Logaritmo en base a de 1 siempre da 0. ¿Por qué? Porque recuerden que esto era sí, solo sí, a la 0 era 1. Y sí, efectivamente, a la 0 siempre es 1. Siempre y cuando a sea distinto de 0, pero la base del logaritmo nunca es 0. ¿Okay? Entonces funciona bien. Logaritmo base a de 1 siempre da 0. Por la definición de inversa. Funciona muy bien. Logaritmo en base a de a da 1. Claro, porque por la misma definición, esto es a elevado a la 1 da a. Y sí, a la 1 es a, perdón. A la 1 siempre da a. Estoy viendo lo que acabamos de decir de cómo pasar de exponencial a logarítmica, ¿verdad? La base a elevado a este me tiene que dar este. Claro, a la 1 da a, es correcto. Está muy bien. Y la otra que me faltó mencionar es la del cambio de base. Yo puedo agarrar un logaritmo y cambiarle la base, que la base ya no sea a. Puedo cambiarlo a cualquier otra base. Digamos que lo quiero cambiar a base b. Entonces es logaritmo en base b de x
dividido entre, voy a bajar un poquito, logaritmo en base b de a. Antes, como una anécdota, antes cuando las calculadoras no eran muy poderosas, no tenían logaritmo en base a. O sea, esa teclita de logaritmo en base, en cualquier base no existía. Entonces, esta teclita de logaritmo en base a lo que sea, de lo que sea. Entonces, solamente las calculadoras traían logaritmo en base 10 o logaritmo natural. Por lo tanto, si uno quería calcular el logaritmo en base 2 de 3, tenía que hacer un cambio de base por fuerza. Y decir que era logaritmo natural o logaritmo en base 10 de 3 entre logaritmo en base 10 de 2. Entonces uno hacía ese cálculo, ¿verdad? En la calculadora, hacía log de 3 dividido entre log de 2. Y eso le daba log en base 2 de 3. Ujú. Ahora ya no, las calculadoras traen esa teclita, entonces ya ahora en realidad se ha perdido mucho esta propiedad del cambio de base, ya casi no se usa. Pero es interesante, ¿verdad? Ese cambio de base. Muy bien. Verifiquemos un par de estas propiedades. Ok. Voy a bajar un poquito. Verifiquemos que logaritmo de la multiplicación se puede escribir aquí en base a como logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Vamos a corroborar que logaritmo del producto se puede separar como sumas de logaritmos. Bueno, la versión aquí tal vez más fácil de hacer esto no es del todo correcta matemáticamente porque voy a transformar esto un poquillo, pero se puede, digamos que está bien, no hay mucho problema. Si esto es cierto, entonces pasando exponencial a elevado a todo lo que está de este lado del igual, me debería dar esto. Lo que dijimos de pasar de exponencial a logarítmica, la definición de la función inversa de la exponencial. Entonces, voy a bajar un poquito. Estoy diciendo que a elevado a la logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y debería darme xy. Si esa igualdad del inicio es cierta, entonces esta igualdad tiene que ser cierta también. Pero por propiedades de potencias, esto es a la logaritmo en base a de x multiplicado por a la logaritmo en base a de y. ¿Okay? Aquí estoy como preguntando si estas dos cosas son iguales. Propiedades de potencias, ¿verdad? Veanlo para al revés, hacia arriba. Multiplicación de potencias de igual base, conservo base y sumo exponentes. Funciona muy bien. Y a elevado a la logaritmo en base a de x es x. Propiedad de la función con su inversa. Y del otro lado, a la logaritmo en base a de y es y. Funciona, mira, esas dos cosas son iguales. ¿Verdad? Funciona muy bien. Ok. Esa es la verificación de que el logaritmo de una multiplicación es o se separa como la suma de logaritmos. Muy bien. Verificamos otra. Todas las iniciales, la de multiplicación, la de división que se separa en resta, incluso la de que puedo sacar el exponente, podríamos verificar esa de sacar el exponente. Otra que es vacilona de verificar es esta del cambio de base. Pero todas se hacen de una forma similar. Entonces verifiquemos que la constante por logaritmo en base a de x da lo mismo que logaritmo en base a de x elevado a la constante. ¿Sí? Verifiquemos eso. Voy a bajar para hacer espacio. Y todas, como les digo, llevan algún procedimiento similar. Aquí voy a decir lo mismo. Si estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Estoy viendo a ver si son si es una igualdad, ¿verdad? Estoy viendo a ver si estas dos cosas son iguales. Entonces, pasando a exponencial a, que es la base,
elevado a todo lo que está de este lado me tiene que dar x a la k. ¿Okay? A elevado a la k por el logaritmo en base a de x me debería dar x a la k. Pero esto del lado izquierdo, por propiedades de potencias, se puede escribir así. La potencia de una potencia, conservo la base y multiplico los exponentes. Eso es cierto. Esas dos cosas son iguales. Ok. Ahora, ¿cuánto es a elevado al logaritmo en base a de x? Propiedades de la función y su inversa. Ok. Al x yo lo meto en la logarítmica y luego lo meto en la exponencial, me devuelve el mismo x. Y quedó exponente k, ¿verdad? Esto de adentro fue x a la k. Es lo mismo que x a la k. Perfecto. Cierta la igualdad. ¿Ok? Muy importante, y por eso decidí demostrar esta. Muy importante, tengan mucho cuidado, porque cuando uno le dan esta propiedad, tiene que tener muy claro que la k tiene que estar elevando a la x, a lo que está dentro del logaritmo. No está elevando a todo el logaritmo. O sea que aquí les voy a poner la diferencia. En esta yo sí puedo sacar la k. En esta yo no puedo sacar la k. Bueno, ahí en base a, pero cualquier logaritmo. Ok, vean la diferencia. Una k en la primera, esta k, está elevando a la x. Nada más, está elevando a lo que está dentro del logaritmo. Mientras que esta k está elevando a todo el logaritmo, incluyendo al logaritmo. Entonces, cuando la k está elevando a todo, incluyendo al logaritmo, esa no la puedo sacar. La que sí puedo sacar es cuando está elevando lo que está dentro del logaritmo. Muy bien, esas son las propiedades de logaritmos. Por ahí verificamos dos, pero todas se pueden verificar de una forma similar, ¿verdad? Entonces, eventualmente podrían ustedes comprobar que todas estas propiedades que dimos son ciertas y se hacen de una forma parecida. Muy bien, vamos a pasar a lo que es dominio. Voy a hacer aquí un corte en la grabación.